El atardecer acariciaba las ventanas del apartamento con su luz dorada, y el aroma a canela y vainilla se esparcía desde la cocina. Valeria terminaba de escribir en su agenda los últimos detalles del matrimonio. Faltaban exactamente 25 días para la boda con Gabriel, y todo parecía sacado de una película romántica. El vestido ya colgaba en su closet, la lista de invitados estaba completa y las alianzas, grabadas con las iniciales y la fecha del gran día, esperaban en una cajita azul. Gabriel era su todo. Se conocieron en la preparatoria y, desde entonces, habían sido inseparables. Él era el tipo de hombre que calmaba sus tormentas solo con una mirada, que la hacía reír en medio del caos, que soñaba con tener 3 hijos y una casa cerca del lago. Valeria lo amaba con una certeza tranquila, como si el mundo se hubiese detenido el día en que le pidió matrimonio, bajo una lluvia de luces colgantes y música suave. «Solo iré un momento, amor», le dijo Gabriel, colocándose la chaqueta azul que ella tanto amaba. «Tengo que dejar estos planos en la oficina de mi jefe. Me tardó 20 minutos». Valeria le sonrió desde la cocina. «Apúrate, que quiero que probemos el pastel de vainilla. Hoy lo trajo la pastelera». «En 20 minutos estoy de regreso», prometió él, besándola en la frente. Pero no volvió. Pasó 1 hora. Luego 1 más. El pastel se quedó intacto. El café se enfrió. Valeria revisó su celular decenas de veces, enviándole mensajes sin respuesta. Hasta que sonó el teléfono fijo. Una voz entrecortada, de alguien que parecía más asustado que sereno, le habló. «Señorita Valeria, su número estaba en la tarjeta de contacto. El joven Gabriel ha tenido un accidente. Lo llevaron al hospital San Lucas». El mundo dejó de girar. El aire se hizo denso, irrespirable. Valeria salió como una ráfaga, sin chaqueta, sin pensar. Solo corrió. Tomó un taxi entre lágrimas. El chofer intentó calmarla, pero ella no escuchaba nada. Solo pensaba en Gabriel. En su risa. En su promesa de volver. Cuando llegó al hospital, el rostro de la recepcionista lo dijo todo. No necesitó palabras. Un médico joven se le acercó y, con la voz baja, le explicó que Gabriel no había sobrevivido. El impacto había sido demasiado fuerte. Había muerto en el acto. Valeria cayó de rodillas en el pasillo. El sonido que salió de su pecho no era un grito, era un lamento antiguo, como si el alma misma se le desgarrara en 1000 partes. Lloró como si con cada lágrima intentara devolverle la vida. Y entonces lo vio. De pie, a pocos metros. Un hombre alto, de rostro pálido y ojos vidriosos. Temblaba, y parecía a punto de derrumbarse. Caminó hacia ella con pasos lentos, la boca entreabierta, como si arrastrara una cadena invisible. «Señorita», dijo. «Yo lo siento tanto». Él apareció de la nada. «No lo vi. Llovía. No pude frenar a tiempo. Por favor, perdóneme». Valeria se levantó como impulsada por la furia. Le dio una bofetada que resonó en todo el pasillo. «Lo mataste», gritó, con los ojos enrojecidos de dolor. «Tú lo mataste». Él no se defendió. No dijo una sola palabra más. Solo bajó la cabeza, como si aceptara cada golpe, cada palabra como una condena justa. Minutos después, los padres de Gabriel llegaron. Su madre cayó sobre el cuerpo sin vida de su hijo, mientras su padre apretaba los dientes, intentando no romperse delante de todos. Nadie sabía qué decirle a Valeria. Nadie se atrevía a tocarla. Estaba congelada, parada en medio del pasillo, con el alma rota entre las manos. Aquella noche, Valeria regresó a casa sola. El vestido seguía en su closet, como una burla cruel. Las invitaciones estaban sobre la mesa, y el pastel aún seguía en la nevera. Nada de eso tenía sentido. El hombre con el que iba a compartir su vida ya no estaba. ¿Y el rostro del culpable? Ese rostro se le quedó grabado en la memoria. Un hombre que no era un criminal, pero que había destruido su mundo en segundos. Un hombre que, sin saberlo, sería el último que imaginaría volver a ver. Mucho menos, enamorarse de él.
Los días que siguieron al accidente fueron una neblina interminable. Valeria caminaba por la casa como un espectro. No había despertador, ni llamadas, ni sol que lograran devolverle la sensación de estar viva. El apartamento, que antes rebosaba amor y proyectos, se volvió un mausoleo de recuerdos. Las fotos en la pared las echaban con sonrisas congeladas en el tiempo. La taza favorita de Gabriel seguía en el fregadero. Su perfume aún flotaba en el aire. Valeria no lloraba todo el tiempo. Había momentos los más peligrosos en que no sentía nada. Solo un vacío inmenso que le quemaba el pecho. Sus amigas intentaban visitarla, pero ella fingía dormir o no respondía a la puerta. Lo único que podía hacer era mirar al techo y preguntarse, ¿por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Una semana después del funeral, su madre la obligó a levantarse. Necesitas enfrentar esto, hija. Necesitas saber qué pasó exactamente. ¿Para qué?, murmuró Valeria, con voz ronca. Nada me lo va a devolver. Pero quizás, entenderlo te ayude a dejar de odiarte por seguir respirando. Y fue así como, con pasos arrastrados, terminó en la estación de policía. Se sentó frente a un oficial con rostro cansado, que le ofreció un café que no aceptó. Ella solo quería respuestas. El accidente fue considerado eso, un accidente, explicó el oficial, abriendo una carpeta. Llovía mucho. Las cámaras muestran que su prometido cruzó corriendo por un cruce sin semáforo. El conductor intentó frenar, pero no lo logró. No hubo alcohol. No hubo velocidad indebida. Valeria apretó los puños. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? El nombre del conductor. Quiero saber su nombre. El oficial dudó unos segundos, como si tuviera que elegir entre lo legal y lo humano. Finalmente, suspiró y deslizó una hoja frente a ella. Lorenzo Acosta, leyó Valeria en silencio. Ese nombre se le grabó en la piel. Sintió como su estómago se contraía, como su pecho ardía. Lorenzo, pensó, con rabia. Tenía nombre. Tenía apellido. Tenía rostro. Y aún tenía vida. Al día siguiente, sin saber por qué, buscó su nombre en internet. No fue difícil. Resultó que Lorenzo era arquitecto. Un joven talentoso, según varios artículos. Había diseñado una biblioteca premiada en la ciudad. Aparecía en entrevistas, en conferencias, siempre con ese aire reservado, como si le costara hablar pero pensara demasiado. Valeria no sabía qué la impulsaba. Quizás necesitaba ponerle un rostro al odio. Quizás necesitaba algo que le devolviera el control. Una semana más tarde, lo vio en persona otra vez. Fue accidental. Salía de una cafetería cuando lo reconoció a través del cristal. Iba caminando, solo, con la mirada baja. Estaba más delgado, o al menos eso le pareció. Cargaba una bolsa con libros y se detenía cada tanto, como si el mundo lo aplastara con cada paso. Impulsada por una furia fría, lo siguió. Nadie le dijo que lo hiciera. Solo caminó detrás de él durante 4 cuadras, hasta que lo vio entrar a un parque casi vacío. Se sentó en una banca de piedra, sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Valeria se acercó. Él anotó de inmediato. El cuaderno se le cayó de las manos. Se puso de pie, nervioso, como si estuviera viendo un fantasma. Tú, susurró. No pensé que me recordarías. No te recuerdo, dijo ella, con la voz temblando de rabia contenida. Nunca te conocí. Solo recuerdo lo que hiciste. Lorenzo bajó la mirada. Sé que no hay perdón posible. No lo espero. Solo quiero que sepas, que lo siento todos los días. No duermo. No como. No vivo. No fue mi intención. Daría cualquier cosa por cambiarlo. Tú darías cualquier cosa, escupió ella. Entonces, ¿por qué tú estás aquí y él no? Un silencio denso se extendió entre ellos. Solo el sonido de los árboles meciéndose con el viento rompía la tensión. Lorenzo tragó saliva, como si algo dentro de él estuviera a punto de quebrarse.
He estado yendo a su tumba cada día, dijo con la voz rota. No para que me perdonen. Solo para decirle que su vida no fue en vano. Y que quien lo amó no ha sido olvidado. Esa última frase le caló a Valeria como una daga. ¿Quién era él para hablar de amor? ¿Quién le daba derecho? Pero cuando lo miró a los ojos, no encontró arrogancia, ni indiferencia, ni excusas. Solo culpa. Una culpa que parecía pesarle más que la propia muerte. Sin decir más, dio media vuelta y se marchó. Sus pasos eran firmes, pero por dentro estaba hecha pedazos. Aquel hombre tenía un nombre, un rostro, una historia. Y, contra todo lo que su corazón exigía, algo dentro de ella empezaba a torcerse. No era perdón. Tampoco era compasión. Era algo más peligroso. Algo que no podía nombrar todavía. Valeria no volvió al parque en los días siguientes. Tampoco buscó a Lorenzo. Pero algo se había quebrado dentro de ella desde aquel encuentro. No era que lo perdonara, ni siquiera estaba cerca de eso, pero la imagen que tenía él, asesino de Gabriel, ya no era la misma. Ya no era solo una sombra sin rostro. Ahora tenía ojos tristes, voz temblorosa y manos que temblaban al sostener un cuaderno. Intentó seguir con su vida. Retomó el trabajo poco a poco. Regresó a su estudio de diseño gráfico, aunque todo le parecía gris, apagado. Las clientas le sonreían y hablaban de colores y marcas, mientras ella solo pensaba en aquella tarde en el parque. Una noche, mientras revisaba unos archivos, sintió un impulso irracional. Abrió el buscador y escribió, Lorenzo Acosta Arquitectura. Otra vez. Vio una entrevista grabada meses antes del accidente. Él hablaba pausado, sin mirar mucho a la cámara. Mencionaba que le gustaba construir espacios que dieran paz, como refugios emocionales. Valeria apagó el video. ¿Paz? ¿Refugio? ¿Qué sabía él de eso? 2 días después, lo volvió a ver. Fue otra vez por casualidad, aunque ya no estaba segura de si algo era realmente casual. Lo encontró en el cementerio. Ella iba con una flor, como cada semana. Se arrodilló frente a la tumba de Gabriel, sintiendo esa mezcla de ternura y dolor que no la abandonaba. Alguien la observaba desde lejos. Lo supo antes de mirar. No vine a molestarte, dijo Lorenzo en voz baja, con las manos dentro de los bolsillos. Solo, no sabía que vendrías hoy. Valeria no respondió. Se levantó lentamente y lo miró a los ojos. Vienes seguido, ¿verdad? Cada día. Ella asintió con la cabeza. No era una respuesta que perdonara, pero tampoco era indiferente. ¿Por qué lo haces? Lorenzo tragó saliva. Porque lo que pasó me destruyó. Porque me duele. Porque necesito hacer algo con esta culpa, aunque sea solo estar aquí, en silencio. La culpa es un castigo. Pero no es redención, le dijo ella, sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Lorenzo pareció comprenderlo. Bajó la mirada. Tienes razón. No puedo cambiar nada. Solo puedo quedarme roto. No sabía por qué lo hizo, pero Valeria se sentó en una banca del cementerio. Y él también. No hablaron más. Solo estuvieron ahí, respirando el mismo aire. Era absurdo. Era enfermo. Era humano. Así empezó una rutina que ninguno de los dos había planeado. A veces coincidían en el cementerio, a veces en el parque. No lo buscaban, pero no lo evitaban. Al principio no se hablaban. Luego sí. Frases cortas. A veces una conversación. Lorenzo nunca intentó consolarla. Nunca justificó nada. Solo estaba. Y eso, por extraño que pareciera, comenzó a pesarle menos que el silencio. Un día, mientras caminaban por un pasaje del parque, él rompió el aire con una pregunta inesperada. ¿Cómo era él? Valeria se detuvo. Lo miró, midiendo sus intenciones. Pero no encontró morbo ni manipulación. Solo un deseo sincero de saber. Era terco, dijo al fin, con una pequeña sonrisa melancólica.
Pero tenía una forma única de ver la vida. Creía que todo era una aventura, incluso lo cotidiano. Me hacía reír con las tonterías más absurdas. Amaba el cine viejo y los cafés sin wifi. Lorenzo sonrió débilmente. Parece que era alguien difícil de no amar. Lo era. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Hasta que Valeria, para su propia sorpresa, añadió: pero también me hacía sentir que merecía ser amada. Esa confesión salió sola, y la dejó vulnerable. Sin embargo, Lorenzo no se aprovechó. No dijo nada. Solo se limitó a caminar a su lado, en silencio. Esa noche, Valeria soñó con Gabriel por primera vez en semanas. Pero ya no estaban en una playa ni en una boda ficticia. Estaban en la banca del parque. Él la miraba con ternura, pero en sus ojos había un dejo de tristeza. ¿Estás lista para soltarme?, preguntó Gabriel en el sueño, con esa sonrisa dulce que ella tanto amaba. Valeria quiso decir no, pero las palabras no salieron. Solo despertó, con lágrimas en los ojos. A la mañana siguiente, abrió el cuaderno de bocetos que había abandonado. Empezó a dibujar una silueta, la banca del parque, dos figuras sentadas, una herida abierta entre ellas, pero no sangrando. Solo latiendo. Tal vez, pensó, el dolor no se cura borrándolo, sino compartiéndolo. Y sin planearlo, sin entenderlo aún, algo dentro de ella empezó a cambiar. No era olvido. No era perdón. Era un lugar donde el amor y el dolor podían convivir, aunque fueran ruinas. A partir de aquella rutina no escrita, Valeria y Lorenzo comenzaron a encontrarse con más frecuencia. A veces bastaba con una mirada y un gesto de cabeza, para entender que compartirían unos minutos en el mismo espacio. Otras veces caminaban juntos, sin rumbo, como dos náufragos que, aunque venían de diferentes tormentas, habían acabado en la misma isla desierta. Valeria no sabía en qué momento dejó de verlo como una amenaza. Tal vez nunca lo fue realmente. Lo que sí sabía era que su presencia ya no le generaba rabia, sino una extraña mezcla de incomodidad y calma. Como cuando uno se prueba una prenda nueva que aún no sabe si le queda bien, pero tampoco quiere quitarse. Una tarde, mientras compartían un café que ella había comprado por impulso, él la sorprendió con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido sola incluso rodeada de gente? Valeria lo miró con cierta sorpresa. No por la pregunta, sino porque sabía exactamente a qué se refería. Sí, muchas veces respondió. Pero últimamente, estar sola es lo único que me hace sentir menos vacía. Lorenzo asintió, sin necesidad de agregar nada. Sus ojos hablaban con un lenguaje que Valeria empezaba a entender, el de los que han perdido demasiado, como para fingir que todo está bien. Esa noche, mientras observaba la lluvia golpear los ventanales de su apartamento, Valeria recordó una frase que Gabriel solía decir: el amor es como un puente. Si no hay nadie del otro lado, solo es una estructura vacía. Ella había cerrado su extremo del puente desde su muerte. Y sin embargo, de forma inesperada, Lorenzo estaba al otro lado. No porque ella lo hubiera llamado. No porque quisiera que estuviera ahí. Simplemente, estaba. A la semana siguiente, él le mostró uno de sus diseños. Era una casa pequeña, casi como una cabaña, con ventanales enormes y un jardín central lleno de luz. La empecé después del accidente, dijo él, como quien se desnuda por dentro. No es un encargo. Solo necesitaba imaginar un lugar donde todo doliera un poco menos. Valeria lo miró en silencio. No elogió el diseño. No comentó la distribución. Solo dijo: gracias por mostrármelo. Lorenzo sonrió con suavidad. Por primera vez, no parecía estar cargando un mundo sobre los hombros. Así, entre silencios, paseos, cafés compartidos y confesiones inesperadas, Valeria empezó a redescubrir partes de sí misma que creía muertas. No estaba enamorada. No aún. Pero algo dentro de ella callado, profundo, empezaba a despertar. Una tarde, mientras se despedían, Lorenzo la miró y dijo algo que se le quedaría grabado. Sé que nunca podré estar a la altura de lo que él fue para ti. Pero no estoy aquí para ocupar su lugar,
solo para no seguir huyendo del mío. Valeria no respondió. No sabía cómo. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas. Y cuando amaneció, el dolor seguía ahí, pero ya no estaba sola para cargar. La vida de Valeria comenzaba a adquirir una rutina que, aunque nueva, se sentía extrañamente cómoda. Lorenzo era ahora una presencia habitual, no solo en sus días, sino también en sus pensamientos. Él no exigía nada, no pretendía invadir ni reemplazar, pero con cada encuentro lograba ocupar un rincón más profundo en su memoria. Una tarde, mientras organizaba unos libros en la biblioteca del Centro Cultural, Valeria encontró una carpeta olvidada entre dos estantes. Al abrirla, reconoció la caligrafía elegante de Gabriel. Era una serie de cartas que él nunca había enviado, pequeños pensamientos escritos en momentos aleatorios de su relación. Se le hizo un nudo en la garganta al leer la primera. Si algo llegara a pasarme, quiero que seas feliz. Incluso si eso significa que alguien más te hace sonreír. La carta, escrita meses antes de su muerte, parecía escrita para ese preciso instante. Valeria la abrazó contra su pecho mientras las lágrimas, silenciosas, recorrían su rostro. Esa misma noche, se encontró con Lorenzo en una cafetería. Habían acordado verse sin ningún motivo especial. Él le hablaba de un proyecto en el que estaba trabajando, pero ella lo escuchaba a medias, todavía sumida en la tormenta interna que le había dejado esa carta. ¿Estás bien?, preguntó él, notando su desconexión. Sí, respondió ella, pero su voz no convencía a nadie. ¿Segura? Porque si algo te molesta o te duele, puedes decírmelo. No quiero ser una carga, Valeria. Ella lo miró. Por un instante, pensó en confesarle lo que había encontrado, pero se contuvo. En su interior, empezaba a debatirse una batalla que no sabía cómo ganar. Era posible seguir avanzando sin traicionar lo que había perdido. No eres una carga, dijo por fin. Solo, estoy lidiando con cosas que todavía no sé cómo nombrar. Él asintió. No insistió. No hizo preguntas. Solo tomó su mano, como un ancla silenciosa en medio del mar revuelto de sus emociones. Días después, mientras caminaban por el centro, Valeria lo llevó a un pequeño parque que solía frecuentar con Gabriel. Era la primera vez que compartía con Lorenzo un lugar tan íntimo de su pasado. Se sentaron bajo un árbol que conservaba aún hojas doradas del otoño. Aquí fue donde Gabriel me pidió que nos mudáramos juntos, confesó ella, mirando el banco vacío frente a ellos. Yo estaba asustada. Pero él solo me sonrió y dijo, vamos a construir algo hermoso desde nuestras ruinas. Lorenzo no dijo nada. Sabía que ese momento no era sobre él, sino sobre ella y lo que necesitaba liberar. Y ahora, tú estás aquí, agregó Valeria, bajando la voz. No sé si eso me consuela o me atormenta. Puede ser ambas cosas, respondió Lorenzo con honestidad. Y está bien que así sea. Valeria cerró los ojos por un momento. El viento frío le acarició la cara y, por primera vez, no sintió culpa por estar allí con él. Tal vez no estaba lista para amar de nuevo. Tal vez sí. Pero lo que sí sabía con certeza era que, junto a Lorenzo, el dolor no era tan oscuro. Y que en medio del duelo, se podía encontrar un poco de luz, incluso si venía de quien menos imaginó. La primavera comenzaba a pintar de verde los rincones grises del invierno, y con ella, Valeria sentía que algo dentro de sí también intentaba florecer. Sin embargo, por más que lo negara, su corazón seguía dividido. Gabriel seguía presente en cada decisión, en cada silencio, en cada sonrisa contenida. Y Lorenzo estaba ahí, esperando con una paciencia que a veces dolía más que cualquier presión. Aquella tarde, mientras ordenaba una caja de pertenencias viejas en su departamento, Valeria encontró una carpeta con los reportes del accidente. Su primera reacción fue cerrarla. No quería revivir el dolor. Pero algo en su interior le pidió quedarse. Ya no podía seguir evitándolo. Las hojas revelaban lo que ya sabía, una curva, una mala maniobra, lluvia intensa. Pero había algo que no recordaba haber leído antes. Un nombre, Lorenzo Vidal, conductor del segundo vehículo,
No presentaba signos de alcohol o imprudencia. El impacto fue inevitable debido a la pérdida de control del auto de Gabriel. Valeria se quedó helada. Injustamente había culpado durante tanto tiempo al hombre que ahora estaba intentando sanar sus heridas. La ira no apareció como ella imaginaba. Lo que sintió fue vergüenza. Y tristeza. Mucha tristeza. Al día siguiente, fue al encuentro con Lorenzo. Esta vez no en una banca, ni en la cafetería habitual. Lo buscó en su estudio, un espacio silencioso, lleno de planos, maquetas y luz natural. Él la recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. Encontré los reportes del accidente, dijo ella sin rodeos. Lorenzo no se sorprendió. Solo bajó la mirada. Sabía que tarde o temprano lo leerías, murmuró. ¿Por qué nunca me dijiste que no fue tu culpa? Él suspiró, como si llevara esa pregunta cargando desde el día del impacto. Porque para ti, en ese momento, necesitabas un responsable. Y yo, estaba dispuesto a hacerlo si eso te ayudaba a sobrevivir el dolor. Valeria se acercó, con el rostro quebrado por la mezcla de emociones. Yo te odié, te culpé durante meses. Pero tú solo querías ayudarme. No te juzgo, dijo él, mirándola a los ojos. Yo también me culpé. Aunque supiera que no fue mi error. Perdí muchas cosas ese día, pero ganar tu confianza ha sido lo único que me ha dado paz. Ella se quedó en silencio. Quería decir tantas cosas, pero no encontraba las palabras. Así que lo abrazó. No un abrazo romántico. No uno desesperado. Fue un abrazo sincero, de los que nacen cuando uno quiere pedir perdón sin pronunciarlo. En los días que siguieron, las cosas cambiaron entre ellos. No se volvieron una pareja, ni se prometieron futuros. Pero algo invisible los unía con más fuerza que antes, la verdad. Valeria entendía ahora que el amor no se construía desde la negación del pasado, sino desde la aceptación de las cicatrices que éste deja. Y aunque Gabriel seguiría siendo parte de su historia, Lorenzo estaba empezando a ser parte de su presente. Un presente que, aunque aún dolía, ya no estaba cubierto solo de sombras. La noche era tranquila, casi simbólica. Como si el universo supiera que esa sería una noche de respuestas. Valeria caminaba lentamente hacia la galería donde Lorenzo presentaría su más reciente proyecto. En el trayecto, pensó en todo lo que habían vivido en esos meses, el choque emocional del reencuentro, la tensión de las primeras miradas, la verdad que cambió el curso de sus emociones. Y ahora, estaba ahí, vestida con sencillez, pero con el alma desnuda, dispuesta a enfrentar lo que viniera. La galería brillaba con luces cálidas y murmullos elegantes. Lorenzo estaba rodeado de gente, pero sus ojos la encontraron en cuanto entró. Una mezcla de sorpresa y ternura se dibujó en su rostro. Él caminó hacia ella, y por un momento, todo alrededor pareció desvanecerse. No pensé que vendrías, dijo, con voz baja. Yo tampoco lo sabía hasta que me vi aquí afuera, respondió ella. Pero necesitaba verte en este lugar, triunfando. Porque te lo mereces. Él asintió, tragando una emoción que le nublaba la mirada. La llevó hacia una maqueta cubierta por una tela blanca. Con un gesto, la descubrió. Era una casa. Moderna, cálida, llena de ventanales y detalles delicados. ¿Es un diseño nuevo? No. Es una casa que construí con cada conversación contigo. Cada gesto. Cada silencio. No es para clientes. Es un refugio, para los que están dispuestos a volver a empezar. Valeria se quedó observando. La maqueta tenía un jardín lleno de árboles, como aquel parque donde solían sentarse. Las ventanas daban la impresión de que siempre entraba luz, aun cuando estuviera nublado. ¿Tú crees que uno realmente puede empezar de nuevo?, preguntó ella, sin despegar la vista. No, como si nada hubiera pasado, respondió él. Pero sí con el corazón más fuerte. Más honesto. Yo no quiero que borres tu historia con Gabriel. Ni que dejes de amarlo en el recuerdo. Solo quiero que me dejes estar en tu presente, a mi manera. Valeria se volvió hacia él. No había promesas ni exigencias en su rostro.
Solo una calma esperanzadora, de esas que no necesitan palabras para decir, estoy aquí. Pase lo que pase. No sé cuánto pueda ofrecerte aún, Lorenzo, dijo ella. Pero quiero dejar de mirar atrás con culpa. Quiero dejar de sobrevivir, y comenzar a vivir. Y fue ahí, sin necesidad de más explicaciones, que sus manos se unieron. Sin prisas. Sin miedos. Como dos almas que, después de mucho dolor, decidían acompañarse en el camino de la sanación. Salieron de la galería y caminaron sin rumbo fijo. La ciudad era un susurro, y la lluvia comenzaba a caer con suavidad. Como un símbolo de renacimiento. Ella no se protegió del agua. Tampoco él. Dejaron que los mojara, que los limpiara. Y mientras caminaban tomados de la mano, Valeria levantó el rostro hacia el cielo. ¿Sabes?, dijo. El día del accidente también llovía. Pero esta lluvia, no me asusta. Lorenzo la miró con ternura. Porque ya no estás sola. No. Ya no. Y ahí, bajo la lluvia, no hubo un beso ni una declaración. Solo la certeza compartida de que, a veces, el amor llega en las formas más inesperadas. Incluso disfrazado de tragedia. Incluso nacido del dolor. Porque el amor no siempre salva. Pero cuando es verdadero, transforma. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si disfrutaste el viaje de estos personajes, te invitamos a suscribirte a este nuestro canal Pasiones Reales, y descubrir todas las historias que tenemos para ti, llenas de emociones, giros inesperados y momentos que tocan el corazón. Tu próxima historia favorita podría estar a un clic de distancia.